Muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir a esta nueva jornada de historias que enseñan, historias que funcionan, historias que enseñan, donde intentamos pues divulgar o difundir pues iniciativas relacionadas con tanto con la participación ciudadana como con los valores del gobierno abierto, ¿no? Pues iniciativas que estáis poniendo en marcha que nos parecen muy interesantes, que pensamos que la gente tiene que conocer, ¿no? Saber lo que se está haciendo bueno, pues que queremos ver, pues eso, cosas que funcionan, por qué funcionan, cómo hacen que funcionan historias o que enseñan, ¿no? También qué podemos aprender de esas iniciativas puestas en marcha que nos puedan servir a nosotros en un futuro, pues cuando queramos poner esas iniciativas o iniciativas parecidas, no cometer esos errores. Bueno, esto es una iniciativa del Laboratorio de Innovación para la Participación, AdLab. Somos el laboratorio del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Y bueno, hoy tenemos a una persona que ha sido de las pioneras en usar AdLab como nosotros denominamos cariñosamente AdLover, pues son personas que creen en el proyecto, que han sido capaces de poner cosas en marcha, de mantenerlas, que funcionen y tener ese entusiasmo y esa energía que se necesita pues para hacer estos procesos que son participativos. Como he dicho, tenemos hoy a Pilar del Real Suárez. Ella es técnico de tráfico desde 2008 y desde hace más de 10 años desempeña el puesto de jefa de área de intervención estratégica en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, donde trabaja pues tanto en la elaboración de planes y estrategias pues relacionados con la seguridad vial, proyectos en materia de seguridad vial laboral y así como en la gestión de la Secretaría del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Hoy pues nos va a hablar del espacio dinámico de participación en materia de seguridad vial, pues de la Dirección General de Tráfico. Y bueno, pues nos va a contar cómo el espacio digital de AdLab, que tienen, pues cómo les ha servido, ¿no? Para pues tanto promover el intercambio de experiencias y conocimiento, prácticas de interés, sesiones divulgativas pues sobre temáticas relacionadas con el tráfico, con seguridad, movilidad sostenible y cómo han podido conectar a distintos profesionales que tuvieron pues las mismas preocupaciones y los mismos intereses pues de una forma sencilla y efectiva. La dinámica va a ser, bueno, ella va a exponer, va a contarnos su experiencia y luego pues al final, bueno, el contenido total de hoy es 1 hora. Pues en los últimos 15 minutos pues podríamos hacer un pequeño debate. Yo le haría algunas preguntas, pero también pues cualquiera de las personas que está conectada pues también puede aprovechar este turno para hacer las reflexiones o preguntas que considere adecuadas. Sin más preámbulos, pues Pilar, te doy la palabra. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y yo creo que va a ser una experiencia muy interesante de cómo AdLab consigue ayudaros en vuestro Vale. trabajo. Pues muchas gracias a vosotros porque, por haber puesto en marcha un proyecto de estas características, que además encima no solamente queda en el ámbito de vuestro ministerio, sino que además se expande y nos ayuda al resto de ministerios a poder trabajar en herramientas colaborativas, lo cual también, pues eso también es un ejercicio de colaboración interadministrativa que yo creo que hay que destacar, ¿no? De cómo diferentes ministerios nos podemos ayudar y podemos aprender unos de otros, ¿no? Yo estaba viendo las jornadas que estaban saliendo a lo largo del ciclo y bueno, no he podido verlas en directo, pero bueno, ha sido estupendo que las hayáis grabado para luego poder verlas en diferido. Y no se veía, pues eso, la del Ayuntamiento de Montilla, la del tema de salud y que se está relacionando en Asturias, la del sandbox urbano de Valencia que tiene, vamos, ya solo por el título tiene un pintón. Vamos, que voy a tener que estar hoy por la tarde viendo cada una de ellas, porque es verdad que a veces podemos aprender mucho de lo que hacen otros, aunque sea a lo mejor de otro tema, pero se puede aprender mucho de ejercicios de este estilo que son además traspolables a otros ámbitos, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a tratar de explicar dentro del ámbito de DGP. Como nosotros, bueno, pues hemos trabajado
en el ámbito de AdLab gracias a esta herramienta. Voy a compartir la pantalla, yo creo que se ve, ¿verdad? ¿Lo estáis Perfecto, viendo? se Venga, ve fenomenal. perfectamente. Vale, muy bien. Pues eso, voy a tratar de explicar cómo, bueno, pues de la Dirección General de Tráfico desde hace ya años, pues venimos trabajando con esta plataforma, con la plataforma Lab, para poder transformarla en un espacio de consulta y de participación en materia de seguridad vial, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Yo me imagino que, bueno, esta necesidad de espacio AdLab surge por unas características muy concretas que tenemos dentro de la Dirección General de Tráfico, que yo me imagino que muchos de ustedes ya conocen a qué nos dedicamos, ¿no? Pero bueno, por poner un poco el marco y por explicar un poco más cómo es nuestra organización y a qué se dedica. Bueno, pues voy a empezar diciendo que somos un organismo autónomo dentro del Ministerio del Interior. Y tenemos unas características que han hecho que AdLab sea especialmente importante en lo que significa la colaboración y la participación entre todos nosotros. La finalidad que tiene la Dirección General de Tráfico es, por un lado, mejorar el comportamiento y la formación de los usuarios de las vías. Me imagino que si muchos de ustedes me imagino que tendrán carnet de conducir y por lo tanto saben a qué me estoy refiriendo. Han tenido que pasar por una autoescuela, se han tenido que examinar, ya conocen nuestros centros de exámenes. Por otro lado, también tenemos como finalidad la seguridad y la fluidez de la circulación de los vehículos. Esto, bueno, pues circulando por carretera pueden ver los paneles de mensaje variable. Cuando en los centros de gestión, cuando hay cualquier siniestro, bueno, pues toda la gestión con la agrupación de tráfico, es decir, todo lo que tenga que ver con la seguridad y fluidez. Y luego también prestamos ayuda al ciudadano, una serie de servicios administrativos que están relacionados con todo esto, desde la matriculación, desde los canjes, la expedición de los permisos, la renovación de los permisos, las sanciones también, esas nos gustan menos, pero bueno, ahí también las tenemos. Y bueno, esto es un poco a todo lo que nos dedicamos, ¿vale? Pero tenemos también unas características territoriales muy características y es que muy especiales. Y es que, por un lado, tenemos una oficina central en Madrid, que es lo que denominamos servicios centrales, donde se encuentra el centro de gestión de tráfico, el que muchos visualizaréis porque ha salido mucho en televisión, pero también disponemos de 50 oficinas de jefaturas provinciales ubicadas en cada una de las provincias y de 2 jefaturas locales en Ceuta y Melilla, 16 oficinas locales, 8 centros de gestión, una unidad de medios aéreos, un centro de tratamiento de denuncias automatizadas que está en León, un centro superior de educación vial que está en Salamanca y una oficina de registro. Pero lo que quiero tratar de explicar es de que al final somos un organismo muy diseminado, estamos muy diseminados por el territorio y que muchas de esas oficinas tienen que hacer trabajos muy parecidos y es necesario que se hagan de la misma manera. Entonces es ahí donde cuando un poquito más adelante voy a tratar de explicar las bondades que tiene AdLab y lo que nos ayuda a nosotros a un organismo eso tan diseminado. Dentro de la sede central, dentro de servicios centrales, la Dirección General de Tráfico se divide en diferentes subdirecciones generales. Y concretamente dentro de una de ellas, dentro del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hay un Consejo Superior de Tráfico y de Seguridad Vial, que es bueno, donde trabajamos nosotros y en donde vamos a enmarcar la iniciativa AdLab. Por eso la necesidad de enmarcar toda la explicación de este proyecto un poquito más para que conozcan un poco más el organismo, pero también para que conozcan a qué se debe y de dónde viene. El Consejo Superior de Tráfico está definido por la Ley de Tráfico y ya de por sí, de sus inicios, se define como un órgano de consulta y participación, con lo cual, bueno, pues se pueden imaginar que está muy relacionado con las funcionalidades que ofrece AdLab y eso a nosotros, bueno, pues nos ayuda mucho. Pero este órgano de consulta y participación, pues lógicamente habla y trata sobre aspectos relacionados con el tráfico y de la seguridad vial y también trata de promover acuerdos no solo de administraciones públicas, sino también de entidades que desarrollan estas actividades. Y por eso, bueno, pues está compuesto e integrado por multitud de actores. Esto es algo que nosotros también lo tenemos muy presente. Para trabajar en seguridad vial
no únicamente no podemos contar con un único actor, no podemos pretender que la Dirección General de Tráfico sea la que por sí sola reduzca la siniestralidad vial en nuestro país. Es muy importante contar con múltiples actores, bien como escucha o bien también como partícipes de las actuaciones que ellos hacen. Y concretamente el Consejo Superior de Tráfico, bueno, pues trata de aunar a esos actores, a todos esos actores que están relacionados con la seguridad vial y con el tráfico, que se trata de representantes de la Administración General del Estado. Aquí están representados, pues, bueno, yo creo que la gran mayoría o todos los ministerios, las comunidades autónomas, lógicamente, y una representación de, porque no pueden estar todas las entidades locales, entonces es una representación seleccionada por la Federación Española de Municipios de diferentes ayuntamientos. Esto lo que tiene que ver con la parte de las entidades públicas, pero una parte muy importante y que enriquece mucho el Consejo Superior de Tráfico es la formada por aquellas organizaciones profesionales, económicas, sociales o de consumidores que están relacionados con el tráfico y la seguridad vial. Y en ellos es donde radican muchas ocasiones la parte más importante, porque son ellos los que muchas veces son los que nos alertan sobre cuestiones preocupantes en materia de seguridad vial o que nos sugieren realizar actuaciones en el ámbito de la seguridad vial por parte de las administraciones públicas. Entonces, es un consejo muy rico en ese sentido, porque la naturaleza y los distintos actores son muy diferentes. Y también tiene una formalidad muy grande. El Consejo Superior de Tráfico se interrelaciona a través de un pleno cuyo presidente pues, es el ministro del Interior, con lo cual imagínense el grado de formalidad que puede tener. Normalmente se reúne una vez al año. Luego también existe una comisión permanente, unas comisiones que pueden ser provinciales o autonómicas y que son de gran importancia en el ámbito local, porque lo que hacen es reunir a los principales actores en un ámbito más pequeño, en un ámbito provincial, en donde las preocupaciones o las cuestiones pues no tienen por qué ser comunes, porque a lo mejor las preocupaciones que puede haber a lo mejor en la zona de Galicia, en una provincia de Galicia, que a lo mejor están más relacionadas con, no sé, con los peatones caminando por vías interurbanas o la de siniestralidad donde haya animales implicados, pues no tiene nada que ver con a lo mejor pues pues los temas que se traten en una comisión provincial o autonómica, por ejemplo, de Baleares, ¿no? De Baleares, donde a lo mejor es más el tema a lo mejor del turismo o el tema de vehículos a lo mejor de alquiler. Las motivaciones son diferentes y por eso también es importante que haya también comisiones a un nivel más local. Y luego existen también lo que denominamos los grupos de trabajo, que para nosotros es el nivel a lo mejor más técnico, más operativo. Y es ahí donde vamos a prestar especial atención. Ese es el ámbito donde creemos que nosotros tenemos más capacidad de actuación y donde hemos trabajado y hemos encajado el ámbito de ATLAB. Estos grupos de trabajo, bueno, pues pueden ser de muy diferentes materias. Ya la propia norma, la propia ley de tráfico, bueno, también hay un reglamento que desarrolla el funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico. Bueno, pues ya aborda los diferentes temas de los que se pueden tratar en estos grupos de trabajo, ya sea de comunicación, de divulgación, de investigación, de normativa, de educación vial, de formación vial, de telemática aplicada de tráfico. Bueno, en cierto modo, de cualquier tema que se quiera tratar. Sí que es verdad que esto es algo además encima que, bueno, que lo hablo con los compañeros, ¿no? Y está hablando con Ángel precisamente, con un compañero, precisamente de la importancia de que los grupos es importante crearlos con un determinado objetivo, que se creen por un motivo concreto para poder avanzar en algo y que se vean en reunión tras reunión, que se vea que vamos avanzando, ¿no? Entonces eso muchas veces los grupos de trabajo se crean por un motivo en concreto. Por ejemplo, pues cuando hicimos la estrategia de seguridad vial, la estrategia de seguridad vial es muy amplia y entonces la dividimos por naturaleza de los temas
y en función de eso hicimos diferentes grupos de trabajo para ver cómo se tenía que abordar. O, por ejemplo, cuando se abordó la reforma de la ley de tráfico, pues del mismo modo también se hicieron una serie de grupos de trabajo para analizar qué aspectos habría que cambiar en la ley de tráfico. O, por ejemplo, cuando se hizo la estrategia de la bicicleta, también hace unos años, pues del mismo modo se crearon una serie de grupos específicos, ¿vale? Entonces hay diferentes grupos que se crean con un motivo concreto y luego es verdad que también hay una serie de grupos de trabajo que están más vinculados a colectivos, pues por ejemplo, el de, el de motoristas es un ejemplo muy claro y lo vamos a ver a continuación, en donde hay una permanencia continuada de su existencia. El grupo de motoristas se creó desde los inicios y siempre, bueno, pues se trata a lo mejor de mantener una reunión anual o algo así, en donde se pueda un poco mantener un poco la necesidad, porque el colectivo de motoristas, lo vamos a ver un poco más adelante, pues es un ámbito muy específico, muy propio, muy característico de nuestro país y que conviene siempre tenerlo muy presente. Y bueno, la composición de estos grupos de trabajo, pues como decía anteriormente, suele ser a un nivel muy técnico, suele ser personal especializado de las administraciones públicas y luego también una representación de entidades, de asociaciones, de sectores profesionales que trabajen en este ámbito y bueno, y a veces también, pues bueno, otras personas que se estime pertinentes. Pero es verdad que estos grupos son muy operativos y son muy enriquecedores por eso, porque podemos escuchar también lo que asociaciones, por ejemplo, o entidades de investigación han estado viendo y quieren trasladarnos para poder mejorar la seguridad vial en nuestro país. Y esto es muy, muy enriquecedor. Como decía, estos grupos de trabajo también tienen cierto formalismo porque son presenciales, se manda una convocatoria, se realiza un acta de cuando se termina la reunión y bueno, así es como tiene que ser, ¿no? Así es como se va guardando y además es verdad que a veces es importante, a veces tenemos que buscar, ¿verdad? Tengo aquí algunos compañeros cuando tenemos que buscar a lo mejor algún acta de alguna reunión de a lo mejor hace 15 años, pues bueno, la tenemos ahí porque tiene ese formalismo. Pero también es verdad que a veces teníamos la sensación, esto ya de hace tiempo, de que con este formalismo estábamos perdiendo un poco eh, de un poco del el contacto, estábamos perdiendo un poco la participación con las personas, porque también es verdad que muchas veces cuando convocas en una reunión, vamos, estoy convencida de que esto a ustedes también les pasa, cuando convocas una reunión, hay que llevar a la reunión preparada, hay que saber qué es lo que se quiere tratar, porque cuando uno está en esa reunión no puede esperar a que se le ocurran las ideas allí en el momento. Y muchas veces, a veces después de las reuniones, cuando dices, ay, esto se me olvidó, o ay, esto tal. Entonces, bueno, lo que pretendíamos era crear una especie de plataforma o un espacio en donde fuera más sencillo esa comunicación y ese contacto entre los profesionales de un mismo tema, además de temas muy concretos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues también nos parecía también importante también tener como un repositorio de todos los contenidos que se conocen, porque ahora mismo la verdad es que tenemos tanta información de todo que es a veces muy difícil saber dónde la tenemos y agruparla. Entonces también veíamos también esa necesidad, una necesidad de, bueno, pues si estamos tratando el tema por ejemplo, de motoristas, bueno, pues un sitio donde se aglutine la información o donde podemos tener referenciada información, informes, jornadas sobre motoristas, específica de motoristas, ¿no? Y ahí, bueno, pues teníamos esa necesidad. Y bueno, lo que ocurre es que no veíamos nunca cómo poder hacerlo. Pero vino lo que muchos de vosotros, bueno, pues recordaréis, aunque ya se nos está olvidando, pero que fue la pandemia, ¿no? Y la pandemia es verdad que para nosotros, bueno, pues fue algo muy disruptivo porque provocó que cosas que veníamos haciendo de una forma presencial, pues obligatoriamente las teníamos que hacer de forma online. Y gracias también a esto también vimos que era posible, ¿no?
que la tecnología nos permitía poder reunirnos de manera online. Mira, este es un ejemplo claro de ello, de poder llegar a muchas más personas y de poder hacer las cosas de otra manera. Entonces, bueno, estuvimos valorando diferentes formas de diferentes opciones. Lo estuvimos trabajando con nuestra gerencia de informática y bueno, estuvimos viendo pues a lo mejor un espacio en extranet, un espacio en la sede electrónica, un repositorio interno, pero también veíamos que era muy difícil llegar a todo lo que queríamos, ¿no? A una forma de contactar a los profesionales, a un repositorio, a un intercambio de experiencias. Eso, cuando cubría una necesidad, si cubría la necesidad del repositorio, pues a lo mejor perdíamos un poco el contacto o la transmisión de conocimiento entre los contactos, ¿no? Entonces, nunca encontramos, o si hacíamos algo interno para dentro de DGT, no podíamos abrirlo a gente de fuera. No lo veíamos claro. Y entonces aquí, bueno, dentro de la Dirección General de Tráfico trabajamos con un equipo, con ISDEFE, que han estado involucrados en el desarrollo de ARLab. Nos hablaron de la plataforma y entonces vimos bueno, pues recogía todas las necesidades que nosotros ya veníamos teniendo y nos parecía que era una forma muy simple y además nos parecía una iniciativa muy fresca, muy sencilla, muy fácil de utilizar y entonces nada, lo planteamos aquí internamente dentro de la casa, nos dijeron que sí, que adelante y bueno, pues fue un poco en 2003, fíjate cómo pasa el tiempo, la verdad es que fue en 2003 cuando creamos pues este espacio. Este espacio, que es un espacio AdLab, sobre el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, porque así de esa forma teníamos el esqueleto, ya lo estábamos enmarcando en algo que ya está recogido dentro de la propia ley de tráfico y ya tenemos un esquema básico de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, dentro de este órgano superior de este Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, lo que queríamos era hacer como una réplica virtual, de tal forma que sin quitar el formalismo y sin quitar, por supuesto, el proceder y la forma de proceder que así viene reflejado en el reglamento de funcionamiento del Consejo, bueno, pues era un espacio virtual para poder abordar, sobre todo a nivel más técnico, estos grupos de trabajo. Nos hemos centrado en los grupos de trabajo. Entonces, cada uno, bueno, pues no sé si se ve en la pantalla, pero bueno, como ven, cada cuadradito, pues es un grupo de trabajo diferente. Esto lo hicimos el planteamiento lo hicimos en julio de 2023. Bueno, escribimos a la Dirección General de Gobierno Abierto, a Eugenio, y les planteamos la posibilidad. Nos dijeron que, vamos, que sí, que adelante. Se lo agradecemos muchísimo, la verdad, porque al final, pues bueno, bueno, ya sabéis que a veces crear una cosa como esta desde cero pues implica en muchas ocasiones mucho esfuerzo, en muchas ocasiones también dinero, que también es de todos, pero esta plataforma lo bueno es eso, que ayuda a distintos ministerios y eso es algo que de verdad que, bueno, estamos muy agradecidos por ello, por facilitarnos esta posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, si quien quiera entrar tiene el QR para poder entrar. Creamos estos grupos de trabajo que lógicamente, bueno, pues son privados porque dentro del Consejo Superior de Tráfico los miembros del Consejo Superior y de los grupos son específicos, se recibe una invitación y de esa manera, bueno, pues uno ya puede, perdonad que me he adelantado, y uno puede, bueno, pues incluir y trabajar de una forma colaborativa donde poder trabajar juntos en iniciativas conjuntas, ¿no? Que es lo que persigue el Consejo Superior de Tráfico. Y de esta forma, con un espacio, siempre lo hemos tratado eso, como un espacio algo más informal, no tan riguroso y tan estricto como a lo mejor el procedimiento habitual, pero un espacio informal para hacer diferentes temas. O sea, por un lado, establecer comunicaciones entre administraciones públicas. A veces una misma materia se aborda de la misma forma por distintas entidades, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de carreteras, la responsabilidad es de los titulares de las vías,
pero existen distintos titulares a lo largo de todo el territorio, desde comunidades autónomas, cabildos, diputaciones, y las preocupaciones y ocupaciones de cada una de esas unidades puede ayudar a otra unidad que hace lo mismo, pero en otro sitio. Entonces, de esa forma, nos parecía que podía ser un entorno muy interesante establecer comunicaciones entre diferentes administraciones públicas. También intercambiar experiencias, porque lo que muchas veces hace uno sirve de ayuda a lo que puede hacer otro. Y esto también, bueno, pues es otro ejemplo de una bondad que tiene el espacio AdLab. También potenciar una gestión del conocimiento, porque de esa manera toda la información que se vuelque en esos espacios es algo que queda guardado y que se conserva y que está localizado. Y también conectar, bueno, pues con otros profesionales, no solo de las administraciones públicas, sino otros profesionales del ámbito que tienen los mismos intereses y preocupaciones. Y todo ello, pues de una forma más continuada y a un nivel más técnico, que no quede únicamente circunscrito a una reunión a lo mejor anual, a un momento concreto, sino que esté continuado y que de esa manera, bueno, pues tengas la posibilidad de poder contactar con gente que tiene los mismos intereses en cualquier momento. Y también, bueno, pues hemos tenido también la oportunidad de participar dentro del programa del Gobierno Abierto, lo cual también, bueno, pues agradecemos mucho también la sugerencia, porque al final esto sirve de un poco de compartir y de trasladar ideas, porque nosotros, vamos, no se nos hubiera ocurrido, pero nos lo comentaron y dijimos, oye, pues es verdad que encaja bastante bien. Al final, bueno, quien no lo conozca, en los programas de gobierno abierto, al final lo que lo que pretenden es de fortalecer la confianza ciudadana. ¿Y de qué manera? Bueno, pues incluyendo la transparencia el uso de los datos abiertos, la integración de la integridad de la función pública y la mejora de la participación en las políticas públicas. Y ahí es donde es verdad que nosotros a través de AdLab y a través del Consejo Superior de Tráfico, esa es nuestra tarea, eso es lo que hacemos, lo que tratamos es de fomentar la participación en materia de seguridad vial de entidades públicas, pero también de entidades sociales para poder trabajar en un mismo bien y en una misma dirección, ¿no? Como es la mejora de la siniestralidad en nuestro país. Y entonces, bueno, pues eso desde octubre de 2025, bueno, pues esta iniciativa forma parte del programa de gobierno abierto. Pero vamos a explicar un poco más cómo lo estamos utilizando, ¿vale? Cómo lo empezamos, sobre todo explicarlo para aquellos a lo mejor que están interesados en empezar, fue un poco nuestra trayectoria y qué es lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, pues como les decía, la propuesta la lanzamos en julio de 2023. Luego durante el verano, estuvimos viendo un poco cómo tenía que ser la estructura, cómo los contenidos, cómo teníamos que dividir por grupos de trabajo y luego, bueno, nos surgían muchos grupos porque al final el Consejo Superior de Tráfico tiene multitud de grupos de distinta naturaleza, desde autocaravanas, ciclistas, de muchos tipos, de alcohol y de droga, bueno, de muchas naturaleza, ¿no? Pero queríamos empezar por algo seguro, ¿no? Porque siempre da un poco de vértigo abrir una iniciativa nueva hacia afuera. Estas cosas que a veces nos pasan, ¿verdad? Que a veces tenemos un poco de miedo cuando vamos a lanzar una iniciativa. Y entonces lo hicimos en un grupo de trabajo interno dentro de la Dirección General de Tráfico. ¿Por qué? Pues porque, miren, si recuerdan el mapa en donde se veía esa distribución geográfica de todas nuestras oficinas que estamos tan diseminados, bueno, pues hay multitud de oficinas y las oficinas concretamente de las jefaturas provinciales son unas oficinas realmente importantísimas dentro de nuestro ámbito territorial. ¿Por qué? Porque son esas oficinas, son esas personas las que son referentes a nivel provincial en materia de seguridad vial y de tráfico y de circulación.
Y hay un ámbito, concretamente el de la seguridad vial laboral, que en los últimos años pues está teniendo bastante importancia. ¿Por qué? Pues porque, no sé si lo saben, pero 1 de cada 10 accidentes de trabajo es de tráfico y 1 de cada 3 accidentes mortales de trabajo es de tráfico. Entonces, este ámbito hace que esté teniendo cada vez más importancia. A nivel internacional, se observa que las empresas nos pueden ayudar mucho en este sentido y nosotros en nuestra estructura tenemos una circunstancia y es que no tenemos un perfil que trabaje en seguridad vial laboral ad hoc, o sea, solo para eso. Es decir, tenemos perfiles de examinadores, de coordinadores de educación vial, de operadores de información, pero el ámbito de la seguridad vial laboral, bien porque, bueno, pues porque a lo mejor no es necesario que ocupe el 100% del tiempo o porque depende un poco también de la jefatura, las necesidades son diferentes, bueno, pues ese perfil no lo cubre siempre la misma persona ni el mismo puesto. Es decir, a veces pues, lo ocupa un coordinador de educación vial, otras veces lo ocupa el investigador de la vía, en otras ocasiones a veces el propio jefe provincial. Depende un poco también del tamaño de la jefatura y de las necesidades que vayan surgiendo. Y entonces eso significaba que la gente que trabajaba en seguridad vial laboral dentro de la Dirección General de Tráfico, pues no se conocía, no sabía quiénes éramos. Entonces ahí es donde surge de esa manera surge que podía ser muy interesante crear este espacio de seguridad vial laboral para poder explicar todos los temas que estén relacionados con ellos, porque además en los últimos años cada vez son más relevantes y son más importantes. Y de ahí surge crear, en primer lugar, este grupo de trabajo de seguridad vial laboral para poder en contacto y colaborar y aprender dentro del personal técnico de las jefaturas provinciales de tráfico que trabajan en este tema. Ahí pueden ver unos pantallazos para que se puedan hacer un poco una idea de cómo, en qué consiste la plataforma y también pueden ver que es bastante sencilla de utilizar. Bueno, a mí me gusta decir que es un poco como un grupo de Facebook, porque tiene un muro, porque tiene una parte de eventos, tiene los miembros, o sea, es muy intuitiva y eso hace que el hecho de que sea tan intuitiva hace que sea muy sencillo de trasladar y de traspasar, porque hace que uno no necesite leerse unas instrucciones, ¿no? Que la verdad es que no sé, yo recuerdo que cuando a mí me contaron que el gran paso que hizo iPhone cuando sacó los primeros iPhone es que si antes, si se acuerdan, los teléfonos móviles venía un libretito de instrucciones, pero en el iPhone era todo tan intuitivo, tan fácil que no necesitaba instrucciones. Bueno, pues a Atlas le pasa un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, perdón que me estoy yendo para otros temas, pero bueno, los objetivos de este grupo en concreto de seguridad vial laboral era, por un lado, poner en valor todo el conocimiento que teníamos y la información que teníamos de seguridad vial laboral, que, como les digo, en los últimos años a nivel internacional cada vez tiene más importancia y era importante ponerlo en valor. Luego, promocionar aquellas prácticas que se están desarrollando en algunas jefaturas y que se pueden utilizar en otras y poner también en contacto y potenciar la interacción dentro del personal de las propias jefaturas, que no tuviéramos que ser siempre en servicios centrales el nexo entre todas ellas, sino que entre ellas también se pudieran crear lazos de comunicación. Y entonces así, de esa manera, bueno, pues este grupo, pues bueno, lleva funcionando fue el primero que pusimos en marcha, lleva funcionando desde septiembre de 2023, está compuesto por 72 miembros, tiene 16 eventos publicados y 52 temas publicados. Bueno, este es un ejemplo un ejemplo cuantitativo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Dentro de este grupo que es el más antiguo y que vamos, sigue completamente activo. Y luego lo que hicimos fue dar el gran paso, es el grupo de motos, ¿vale? El grupo de motos, este sí que es una réplica exacta del grupo de motos del Consejo Superior de Tráfico. Es decir, está compuesto tanto por personal de DGT, pero también por distintas administraciones públicas
tanto tanto el propio el Ministerio de Transportes, como distintas representaciones de comunidades autónomas o de entidades locales. Y luego también tiene una representación de entidades sociales y de entidades de investigación y de incluso, bueno, pues también la propia agrupación de tráfico, que está muy involucrada también en este sentido y en este ámbito, pues también pertenece en este grupo. Y de la misma manera, bueno, pues también trata de ser, pues eso, una réplica del grupo oficial, pero de una forma algo más informal. Siempre da un poco de vértigo cuando abres un poco afuera, porque en este caso ASLab, todos los miembros tenemos las mismas atribuciones, es decir, todos podemos escribir libremente lo que queramos y lo que, y lo que consideremos. Esto en ciertos grupos pues a lo mejor puede ser crear un poco de incertidumbre y de cautela. Es verdad que, bueno, nosotros siempre lógicamente tenemos en el inicio también tenemos también unas normas de comportamiento, pero bueno, son las habituales en cualquier grupo virtual o en cualquier curso virtual que se dé, una serie de normas de comportamiento, pero más allá de ello, vamos, las dudas que pudiéramos haber tenido sobre abrir los grupos de trabajo eran completamente infundadas, porque la verdad es que es un grupo que lleva funcionando desde julio de 2024 y está funcionando pues muy bien, de una forma también muy activa. Lo que hay 24 miembros, tenemos 29 temas activos y 48 publicaciones. ¿Por qué hemos empezado con este del grupo de motos? Bueno, pues porque para nosotros, como les decía anteriormente, pues es un colectivo de especial importancia, porque en nuestro país 1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico es un motorista. Y esto hace que tanto titulares de la vía, tanto nosotros, la agrupación de tráfico, tanto las propias asociaciones de motoristas, que realizan una movilización también súper activa y muy proactiva en este sentido. Representantes de fabricantes de motoristas, bueno, pues todos ellos trabajamos a una para poder reducir la siniestralidad de este colectivo. En estas circunstancias, eso, pues eso de que España es un país muy motero, y sabiendo esto oye, siendo conscientes de esta realidad, bueno, pues tratar de minimizar la siniestralidad de este colectivo en concreto. Y es por eso por lo que queríamos especialmente empezar por este grupo, porque nos parecía un grupo muy activo, muy constante, y además que para nosotros es fundamental. Los ejemplos de uso que hemos estado haciendo dentro de los grupos de trabajo, voy a tratar de explicar algunos que hemos estado utilizando. No utilizamos todas las funcionalidades de AdLab, ¿vale? O sea, es verdad que a lo mejor nos quedamos a un nivel, es probable que pudiéramos usar muchas más, es verdad que, bueno, nos quedamos a un nivel, pero bueno, con el tiempo también queremos seguir continuando, ¿no? Profundizando en distintos servicios y funcionalidades que hay, que son muchas. Voy a explicar algunas de ellas y por si pueden servir un poco de utilidad. Un tema que a nosotros nos ha resultado de gran utilidad es la realización de sesiones técnicas. Esto es algo muy parecido como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, son eventos online sobre diferentes temas de interés que pueden ser de interés para los distintos miembros del grupo. Son sesiones grabadas, que quedan grabadas, suelen ser sesiones muy cortitas, a lo mejor de una media hora, y que son de gran importancia, sobre todo y especialmente a los compañeros de las jefaturas provinciales de tráfico, porque como les decía anteriormente, en muchas ocasiones ellos son la referencia a nivel de terreno de la casa. Entonces muchas veces tienen que saber explicar en qué consisten diferentes temas, diferentes novedades, y entonces para eso es importante, bueno, pues contarlo, que lo entiendan, y esto nos sirve de gran ayuda. Hemos realizado algunos temas, sobre todo en el grupo de seguridad vial laboral, que, como les digo, es un poco un grupo que
está teniendo mucho auge en los últimos años, pues sobre la V16 en el ámbito laboral, sobre somnolencia y conducción profesional, sobre los sistemas de asistentes de ayuda a la conducción, lo que denominamos ADAS, que también fueron obligatorios en todos los vehículos a partir de julio de 2024. Y bueno, es importante también que lo conozcan, desde que se conozcan. Las tendencias de seguridad vial laboral que puede haber a nivel internacional y luego hicimos una jornada, pero esa fue un poquito más extensa, sobre la responsabilidad social corporativa. Entonces, estas sesiones al final lo que ayudan es a poder trasladar una información, pero también luego a debatir y a preguntar también a los propios miembros sobre qué temas quieren que tratemos en las siguientes ediciones, y así de esa forma nosotros nos adaptamos a las demandas que hay dentro de los propios miembros del grupo de trabajo. Luego, otra iniciativa que se llevó a cabo tiene que ver con una funcionalidad que tiene AdLab, que es la de crear libros. Es decir, AdLab va subiendo el contenido al muro en función pues de más reciente a más antiguo, ¿no? Con una lógica temporal. Entonces, veíamos que a veces hay temas que se suben al muro que están relacionados, y por eso lo que hacemos son pequeños, bueno, se llaman libros, que lo que hacen es aglutinar diferente información de diferentes temas. Esto lo hicimos con los planes de movilidad de las jefaturas provinciales. Estos planes de movilidad es algo que venimos haciendo desde hace años, y es que dentro de cada centro de trabajo, cada centro de trabajo está obligado a realizar un plan de movilidad en cada uno de ellos. Este aspecto que la Ley de Movilidad Sostenible ha hecho obligatorios a todos los centros de trabajo de más de 250 trabajadores, pues bueno, nosotros llevamos tiempo hablando de ello y lógicamente teníamos que predicar con el ejemplo, y por ello pues cada centro de trabajo hace su propio plan. Pero claro, al hacer cada uno con sus peculiaridades diferentes, porque no es lo mismo, por ejemplo, la jefatura de Madrid, que tendrá, no sé, tienen más de 100 empleados, que a lo mejor una jefatura más pequeñita, a lo mejor en la de Teruel o la de Soria, que es más pequeñita y que tiene otras características diferentes. Pero bueno, estábamos a que todos realizaron esos planes. Entonces, en este libro, pues por ejemplo, incluíamos las instrucciones que se daban para guiar cómo realizarlos, estos planes de movilidad, y creamos este contenido pues donde se hablaba un poco de cómo se tenía que hacer, las fases de entrega, de seguimiento, el catálogo de medidas. Incluso también algunas jefaturas, bueno, pues se animaron a explicar los planes que estaban haciendo, las medidas que querían adoptar y resolver dudas de otros compañeros. Y justo dentro de esta iniciativa, en este momento, cuando hicimos este trabajo de los planes de movilidad de las jefaturas, y una de ellas explicó cuál era la medida que estaban haciendo, pues surgió una colaboración que desde nuestro punto de vista, bueno, pues fue muy enriquecedora, que es una herramienta colaborativa para el control y la gestión de flotas. A raíz de esos planes de movilidad que hablaba anteriormente, la jefatura de Murcia dijo, ay, pues oye, nosotros hemos lanzado una herramienta, una base de datos, diseñó una base de datos para poder tener en cuenta, para poder registrar cuáles son los vehículos oficiales de la jefatura y poder, bueno, pues anotar cuándo van a pasar, cuándo termina la ITV, cuándo va a caducar el seguro, algunos temas bueno, pues eso, de aspectos más técnicos, ¿no? Y entonces eso lo trasladó a AdLab, y como podía explicar, bueno, pues como era una herramienta de control de estas operaciones de mantenimiento y de reparación de esta flota de vehículos. Otras jefaturas, a raíz de este comentario, otras jefaturas se interesaron sobre ello y dijeron, uy, eso nos puede servir de utilidad a nosotros porque tenemos que hacer lo mismo, pero no disponemos de una herramienta como la que habéis hecho. Y entonces la jefatura de Asturias, por ejemplo, se puso en contacto con la de Murcia para conocer un poco más la herramienta y en qué consistía. Y de una forma, bueno, pues muy sencilla, lo que hicieron es aprovechar y grabaron la reunión en un vídeo mientras estaban haciendo la explicación. Y ese vídeo lo subieron a AdLab para poner a disposición de otras jefaturas. Esto tuvo una gran repercusión en su momento porque se vio que algo que estaba haciendo una jefatura servía para las otras, y que las otras no conocían que se estaba haciendo. Entonces sirvió para extender y difundir
unas prácticas que a nivel provincial se estaban haciendo y que podían ser extrapolables. Y nosotros también lo que hicimos fue trasladarlo al departamento aquí de servicios centrales correspondiente para decir, oye, que sepáis que se está haciendo esto y que está teniendo, oye, que puede ser de interés para dar a conocer a otros. Y de esa forma, bueno, yo creo que aquí es donde radica el verdadero valor de AdLab, ¿no? De poder hacer que las cosas sirvan para algo, ¿no? Yo creo que es lo que todos buscamos, que va más allá de poner información o de tal, sino que cuando ves además que algo funciona y qué tal, pues la verdad es que, bueno, pues nos alegra enormemente. Luego hay otras cosas que también hacemos, ¿no? Desde, por ejemplo, es importante mantener el grupo actualizado y mantenido, que no se pierda ese contacto y de esa forma, bueno, pues nosotros también lo que tratamos es de lanzar mensajes en fechas señaladas, ¿no? Por ejemplo, a final de año hacer un balance de cómo ha ido el año, de qué cosas se han hecho, cuando hay algún aniversario de la creación de un grupo, pues también, o cuando, por ejemplo, hay algún día mundial, pues el Día Mundial de la Moto, de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, cuidar esos pequeños detallitos para que los usuarios tengan el feedback que eso les llega por correo electrónico cuando alguien introduce alguna novedad. Bueno, pues les llega un correo electrónico y así que no se olviden que ASLab existe y que está ahí en su día a día como una herramienta de uso. Y luego otra cosa que también hicimos es la de lanzar boletines mensuales sobre prácticas de interés. Esto está alineado con otra iniciativa que tenemos dentro de la Dirección General de Tráfico, y es que tenemos un espacio en donde vamos identificando prácticas interesantes de seguridad vial que pueden realizar terceros, que han realizado, que se realizan, y las tratamos un poco de documentar para que puedan servir para otros que quieran utilizarlas, bueno, pues poder saber que que están ahí y que se puedan divulgar, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues tratamos de identificar ejemplos, cuando hay evidencia científica, explicar un poco en qué consiste, si hay informes que lo avalan, bueno, pues tratar también de documentarlos. Y de esa manera, bueno, pues lo que hacemos es con boletines mensuales a todos los miembros de los grupos de trabajo, bueno, pues les mandamos un refresco, no les saturamos de información, pero bueno, les mandamos unas cuantas prácticas de interés con carácter mensual, pues de la misma forma para que sirva un poco de refresco y de actualización, que no se olvide que ASLab está ahí y está ahí trabajando. Y, y bueno, esto es un poco cómo lo estamos utilizando, pero o sea, ¿cómo queremos seguir trabajando? Bueno, pues vamos a explicar un poco que nuestro mayor objetivo y nuestra mayor intención pues es sobre todo ampliar los grupos de trabajo, de estos grupos de trabajo réplicas de los existentes. Uno que nos interesa especialmente es el grupo de infraestructuras. ¿Por qué? Porque el grupo de infraestructuras en nuestro país tenemos un titular de la vía a nivel ministerial. El Ministerio de Transportes es el responsable de las carreteras de la red general del Estado, de la red del Estado que normalmente, bueno, son las autovías y autopistas normalmente, pero luego hay multitud de titulares de vía, ya sean por comunidades autónomas, que hay ya, bueno, pues ya comunidades autónomas, pero luego también cabildos, diputaciones, de ahí ya puede haber a lo mejor como unos 60 miembros. Entonces, es decir, estamos hablando de un grupo muy técnico de titulares de la vía que todos hacen lo mismo, trabajan para lo mismo, pero que están muy diseminados. Y creemos que este grupo y esta forma de trabajar, bueno, les podría ayudar para poder estar en contacto y para poder trasladar actuaciones que están haciendo unos y que pueden servir a otros. Y esto es un poco este es le tenemos ya esbozado y nuestro interés es poder sacarlo lo antes posible. Luego también queríamos seguir manteniendo estas jornadas de jornadas informativas que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, hay un tema que hemos publicado hace poco y que conviene que hagamos una jornada temática, sobre todo para nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico, y hicimos un informe sobre cómo incluir dentro de la contratación pública aspectos o cláusulas sociales
que estén relacionadas con la seguridad vial. Eso, bueno, como pueden entender, para nosotros es fundamental, por ejemplo, que si sacamos a licitación un contrato de mantenimiento de los equipos que hay en carretera, pues que esa empresa asuma, bueno, que se conciencie en que es importante que esos trabajadores que salen a carretera pues tengan una formación en seguridad vial, que la propia empresa tenga un plan de movilidad. Y esto es precisamente lo que pretendemos hacer con estos criterios, que no solamente los aplicamos nosotros, pero bueno, yo ya aprovecho, hago un poco de publicidad y en caso de que haya alguien que quiera esté interesado en verlo, son criterios aplicables a cualquier licitación pública, ¿no? A cualquier, entonces, bueno, dejamos también el QR por si puede ser de interés. Y luego también nos gustaría también utilizar la herramienta de debates, que es una herramienta, es una funcionalidad que sabemos que tiene AdLab, pero que aún no la hemos utilizado. Entonces, bueno, con esto sobre todo, bueno, estos son un poco los próximos pasos que vamos a dar. Pero como podéis ver, al final entendemos AdLab como un canal de comunicación más. O sea, es decir, tenemos diferentes canales, el correo, el teléfono, y creemos que este puede ser un canal muy interesante para que las entidades públicas, para que entidades privadas, bueno, pues trabajen en nuestro caso en el ámbito de seguridad vial. Creemos que es muy fácil de utilizar, no hemos tenido que enseñar a nadie, simplemente hemos inscrito a los usuarios y ellos mismos vamos, se han autogestionado claramente, no es muy, es bastante sencillo. Y bueno, y hablando de los usuarios, pues quiero aprovechar sobre todo a agradecer a aquellas personas que lo que hacen es mantener viva esta herramienta. Por un lado, a mis compañeros aquí del observatorio, a mi compañera María, a mi compañero Ángel, que tratan de, siempre que ven algo, de subirlo, de publicarlo, y también a todos, al resto de miembros, al resto de compañeros y de personas que forman parte de AdLab, de estos grupos de trabajo, porque sin ellos, sin su generosidad para poder escribir, para poder informar de lo que están haciendo, para poder, bueno, pues esto pues realmente no sería posible, porque es verdad que nosotros ponemos la plataforma, pero lo más enriquecedor es que entre todos compartamos y entre todos hagamos al final estos grupos viven porque gracias a la colaboración de todos y porque también es verdad que también es la forma que entendemos nosotros de trabajar, por ejemplo, en seguridad vial. Nosotros, como Dirección General de Tráfico, llegamos hasta donde llegamos, pero para poder conseguir los objetivos de reducir los siniestros viales en nuestro país, pues es fundamental siempre contar con otros muchos más actores. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros siempre decimos que entre todos sumamos colaboración y entre todos, bueno, pues sumamos vida. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos vosotros que sois los que lo hacéis posible. Así que nada, esto es. La verdad es que todo muy, muy interesante. O sea, como has dicho, el tráfico es algo que nos afecta a todos. Tienes toda la razón. O sea, y no nos damos cuenta, pero a todos de una forma o de otra, pues ya sea tráfico, digamos, coche la mayoría, pero bueno, motos, transporte Sí. público, etcétera, pues nos afecta a todos y es un tema muy, muy importante. He contado que tenéis al final en total unas 70 oficinas, ¿no? Y entre las jefaturas de tráfico y otro tipo de... Y bueno, o sea, cómo coordinar además o cómo colaborar con esa capilaridad y con distribuidos por toda España, ¿no? Pues oye, sí que es un reto, sobre todo eso, teniendo en cuenta que pues también el carácter de multiactor, ¿no? Que me parece muy interesante del Consejo Superior de Tráfico, que tengáis que incorporar también no solo gente pues de la administración o de tráfico, sino pues otros actores, digamos, diferentes, pero que tienen mucho que aportar, ¿no? Y cómo tratáis también distintas preocupaciones, ¿no? Como en cada sitio, pues el tráfico, digamos, es muy distinto y los problemas son muy distintos, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de distintos actores, distintos lugares, distintas preocupaciones, conseguir coordinarlas, encontrar puntos en común y pues me parece muy, muy interesante. Ideas también, pues que has dicho, lo de que los grupos tienen que tener objetivos concretos, me parece muy, muy importante. No se crea un grupo
sí, sino que tienen que tener un objetivo y esa combinación de formalismo, ¿no? Con informalidad, ¿no? Con contacto. Me gusta lo de fresca e informal que has dicho. ay, sí, Pero sí, bueno, que al final todo eso lo que hace es fomentar, potenciar y conectar, ¿no? Que también lo has comentado, ¿no? No es fresca porque sí, sino porque se crea un entorno que facilita pues ese potenciación de la colaboración y de la participación. Bueno, pues que empezáis, hay que empezar con lo seguro, pero siempre da vértigo, pero hay que vencer ese vértigo y lanzarse y yo creo que al final el miedo se supera y la experiencia pues siempre es muy, muy provechosa. Te voy a hacer una pregunta que es un clásico ya en estas jornadas, ¿no? Me has contado todo lo que ha funcionado, todo lo que ha ido bien y tomamos nota y queremos hacerlo igual, pero ¿qué cosas no funcionaron o no fueron como pensabais y habéis aprendido de ellas? vale. Pues bueno, la verdad es que para nosotros como plataforma nos ayuda enormemente, ¿no? Porque al final, aunque solo sea como repositorio, ¿no? Como cuando hay alguien, por ejemplo, no sé, antes acabo de hablar con la jefa provincial de Málaga, ¿no? Que tiene que hacer una jornada de seguridad vial laboral este jueves y tal, y me estaba preguntando y yo le decía, "Jo, pues entra en ATLAB porque ahí es donde vas a encontrar lo más actual y lo más tal. Entonces, aunque solo sea como repositorio, nos ayuda un montón. Lo que las dificultades que muchas veces nos encontramos, y yo creo que son razonables, es que muchas veces nos olvidamos de trasladar aquello que hacemos a AdLab, ¿vale? Porque en el fondo es lo que decía, al final es un acto de generosidad, porque cada uno veamos inmersos en nuestro día a día, que vamos con mil cosas y luego tienes que decir, ah, bueno, vale, tengo esta jornada y vale, y aparte de las mil cosas que tengo que hacer, también tengo que subirla a AdLab, vale. Pues eso a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que veíamos que a veces pasaba, ¿no? Que a veces la comunicación únicamente partía de aquellos en los que trabajamos de una forma más directa con la plataforma y la conocemos mejor. Entonces, eso lo hemos tratado de subsanar de la siguiente manera. Cuando vemos que alguien nos cuenta algo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues eso, la jefa provincial de Málaga, ¿no? Que me acaba de hablar de esta jornada, pues yo le decía, ay, oye, Aida, ¿por qué no subes en ASLab? ¿Sabes? En plan, pero que sea ella la que lo suba, porque, claro, si la gente del grupo ve que da la sensación de que la comunicación es unidireccional, pues pierde un poco la esencia de colaboración y de participación, y porque yo creo que es más enriquecedor que otros compañeros vean que gente que está haciendo en tu misma, o sea, que está en tu misma circunstancia, está haciendo cosas. Yo creo que eso es mucho más enriquecedor que ver que, oye, pues la persona que está poniendo en marcha esta iniciativa, pues es la única que esté interviniendo, ¿no? Las personas. Entonces, bueno, siempre eso, yo creo que la mayor dificultad es en mantenerlo vivo, en mantenerlo actualizado. Y esto es a base de, pues bueno, de constancia, de tenerlo, como decía, agradecer a mis compañeros, a María, Ángel, a David, que también saben que cada vez que hay alguna cosa nueva lo suben directamente y mantenerlo vivo para que de alguna forma la gente no se olvide que está ahí, porque luego con el tiempo sí que es útil, porque con el tiempo pasa el tiempo y al final es eso, aunque solo sea tener un repositorio de información sobre las cosas que se han estado haciendo o de, oye, ahí tengo que contactar con, no sé, con alguien en concreto y no tengo el contacto. Bueno, pues vas ahí al DAP y tienes la información del contacto, ¿no? Es como más sencillo. Y entonces, bueno, eso es un poco lo que yo creo que más destacaría de como una como una debilidad, ¿no? Que tiene, pero que en el fondo, bueno, pues se trabaja y que hay que trabajar en ello. Sí, sí, o sea, yo creo que es muy importante, lo comentábamos antes de empezar, ¿no? O sea, yo creo que la gente siempre está muy dispuesta a colaborar, o mi experiencia es que en cuanto le pides algo, te lo hace, vamos, participan sin ningún tipo de problema y encantados, pero hay que estar ahí, hay que empujar un poco, hay que dinamizar. Y bueno, otra pregunta que te quería hacer es un poco cómo fue, si tuviste que vencer resistencias a la hora, ¿no? Planteas una cosa novedosa, en algún momento dices, oye, ¿qué os parece si a quien tiene que tomar la decisión hay un sitio, podemos hacerlo?
¿Cómo fue Sí. un poco la reacción y cómo, si ahí hubo una resistencia, cómo la venciste? O sea, yo sobre todo destacaría en el momento de cuando lo lanzamos, siempre quisimos como ser muy respetuosos con aquellos mecanismos que ya existieran dentro de la casa, ¿no? Por eso, a la hora de sacarlo y de escribiros a vosotros y de lanzarlo, sobre todo, tratamos de hablar con gerencia de informática, por ejemplo, para que no vieran que nosotros estamos trabajando en una línea paralela, que eso a veces también pasa en organizaciones muy grandes, ¿no? Que cada uno va lanzando nuestro proyecto y luego dice, ¿y esto de dónde viene? Y entonces, bueno, que siempre queríamos hacerlo bajo su visto bueno, ¿no? Y a veces eso nos vino muy bien. Y luego otras resistencias que hemos tenido, bueno, pues que también son un poco lógicas, bueno, pues a lo mejor es esa resistencia también a exponerse, ¿no? A ese vértigo del que hablaba antes, ¿no? Que a veces tenemos como miedo, ¿no? Al dejarlo abierto y decir, jo, es que a ver, porque, jo, a ver si va a haber alguien que vaya a poner algo, comentario, tal, y luego en el fondo, la verdad es que es algo infundado porque, no sé, en algún sitio, es verdad que, o sea, ha habido gente que lógicamente, bueno, pues ha criticado, por ejemplo, trabajos que hemos estado haciendo o cuestiones, pero que es algo también positivo porque dices, a ver, también es algo que está muy bien, que no queremos que todo el mundo nos baile el agua, sino que la gente queremos que cuando hay algo que no están conformes o hay algo que han visto que no funciona, que también lo digan. Y siempre, por supuesto, desde el respeto, ¿no? Y así eso también lo hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, en ese grupo de motos que decíamos, pues bueno, hemos tenido, bueno, pues también interacciones con otras personas y es muy, muy enriquecedor que todos den su punto de vista, tanto el positivo como el negativo. Y eso, siempre bajo el respeto, yo creo que es algo que es muy, muy beneficioso. Así que, bueno, es eso, sobre todo el miedo a veces a abrirnos, ¿no? A dejar algo muy, muy abierto, pero que es el completamente infundado porque luego gestionándolo correctamente todos somos responsables y aparte que en este ámbito al final todos estamos hablando de un ámbito también muy técnico y entonces eso yo creo que hace que funcione todo bastante bien. Qué bien, pues bueno, pues me alegro que al final sí la gente se lanza y ese miedo lo venza, ¿no? Y yo creo que al final lo que es más positivo que negativo, ¿no? En ese miedo inicial. No sé si alguien de los que estáis conectados queréis plantear alguna pregunta. Yo tengo muchas, pero como nos hemos ido de tiempo, sí, hay una mano levantada. Mira, Ángel. Ángel, adelante. La intervención de Pilar, pues ya casi me ha levantado la mía, ¿no? En el sentido de que yo quería, las posibles debilidades de una plataforma cuadrada. Y en el caso de los grupos de trabajo que se han formado en el ámbito de tráfico, ¿no? La composición es heterogénea, cuanto a niveles de jerarquía por parte de la administración y a participantes de asociaciones o entidades externas a la DGT. Entonces yo alguna vez le he comentado con Pilar y digo, sobre todo al principio, ¿no? Digo, el principio de jerarquía que rige dentro de la administración pública, en cuanto que yo soy subordinado de un jefe, que a su vez también es, puede igual coartar un poco la participación o la libre expresión de ideas, en el sentido de que decía Pilar, de no vaya a ser que meta la pata o que me esté metiendo en un jardín que no me corresponde. Eso en cuanto a esa jerarquía que existe y que hay, y que igual puede ser, al no ser una composición homogénea en cuanto a niveles de jerarquía, de responsabilidad y pues puede generar igual problemas a la hora de expresarse. Y luego en cuanto al otro lado, en cuanto a la participación de entidades sociales en determinados grupos de trabajo, podía generar la sensación de que podía eh, Aldab podía ser plataforma de reivindicación de determinadas cosas por parte de algunas asociaciones o personas determinadas respecto a la administración, ¿no? Y entonces, claro, tampoco es cuestión de recoger quejas o reivindicaciones que para su materialización conllevarían en el ámbito de la administración pues un larguísimo proceso de debate, de modificaciones normativas, de toma de decisiones y todo eso, ¿no? Vamos,
Esos eran los dos problemas fundamentales que yo veía a la hora de que funcionara un tema como AdLab, ¿no? En el ámbito de la administración. Y luego, sobre todo, bueno, pues un tema que en nuestra parte ya está superada es que tiene que haber una super dinamizadora, que es como la que es Pilar en este caso, que ya habéis Pero podido no ver hay vosotras y vosotras. cómo es fundamental el papel de que te lo creas y que agites al personal que esté ahí metido, ¿no? Eso era mi... Y esto te lo trasladaba a ti también, Eugenio. O sea, toda esta estos dos problemillas de jerarquía y de reivindicación que se podían filtrar dentro de este tipo de plataformas. Sí, o sea, yo quería comentar con respecto a lo primero que has dicho, el tema de la jerarquía y el miedo a veces a meter la pata. El carácter de AdLab de laboratorio, o sea, al final es un laboratorio, es una herramienta, pero es un laboratorio, tiene un carácter también, digamos, no solo con lo que es la herramienta, sino con la forma de trabajar. Entonces, digamos, el término a lo mejor, o estos sitios se le llaman laboratorios porque son sitios de prueba y error, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de fomento de la creatividad. Entonces, lo que intentan fomentar este tipo de espacios precisamente es que nadie se corte, porque un poco de la creatividad, del arriesgar y de decir, ah, pues yo lo digo, aunque parezca una tontería, es donde salen luego las ideas disruptivas, ¿no? O las ideas que, digamos, eh, rompen un poco, piensas fuera de la caja, ¿no? Sales un poco de esa dinámica de decir, no, esto no lo vamos a hacer, esto me da miedo, esto no sé qué. Un poco lo que intentan los laboratorios es romper ese miedo y romper esa forma de trabajar habitual, que además en la administración es como más típica, y dar el salto y decir, oye, pues yo lo propongo, parece una burrada, yo creo que puede estar bien, y oye, tú lo lanzas ahí. A lo mejor sale, a lo mejor no, pero igual una idea que tú te estás callando porque piensas que no va a ser aceptada, tal, luego al contrario, ¿no? Tiene mucha aceptación. A lo mejor la persona que propuso lo de la aplicación flota, pues tenía el miedo de decir, uff, pues si ahora lo digo, me van a empezar a preguntar y van a empezar a auditar a ver si lo he hecho bien, si lo he hecho bien y por qué no lo he hecho así. Y igual me meto en un follón si lo digo, mejor me quedo calladito, tengo mi aplicación y entonces pues ese vencer ese miedo y decir, oye, yo lo he hecho lo mejor que he podido, yo creo que esto va a funcionar, yo lo pongo, si alguien tiene una idea mejor, pues adelante o me puede incluso me pueden ayudar, ¿no? A decir, no la van a criticar, pero a lo mejor me dan ideas y decir, oye, pues ¿y por qué no incorporas esto? Nosotros hicimos esto. Entonces yo creo que un poco, digamos, AdLab no es solo una herramienta, sino un laboratorio, ¿no? Y el laboratorio va en parte por esa idea de decir, oye, vamos a proponer ideas locas o vamos a probar esto a ver si funciona o vamos a un poco arriesgar un poco más de lo que arriesgamos a lo mejor en otros entornos, ¿no? Porque es un entorno, digamos, que lo tolera, lo fomenta y pensamos que de ahí salen, digamos, ideas que no saldrían en otros entornos a lo mejor más formales o más serios. Y ahí yo creo que nuestro papel como dinamizadores es ese, el de generar confianza para que la gente no tenga miedo a ese, a esa sensación que a veces, oye, lo que decía Ángel es que es súper normal, ¿no? A lo mejor es eso que en una plataforma donde todos estamos al mismo nivel, pues a lo mejor hay gente que es un poco más reticente, pero lo que nosotros tenemos que trasladar es que no pasa nada, porque el equivocarse a veces también es lo acertado y porque esta plataforma no pretende, vamos, en ningún momento el ser una plataforma con un carácter formal, es simplemente un espacio dinámico de participación, de consulta, que la parte formal ya la tenemos ya la tenemos con las sesiones presenciales pero de esta forma, bueno, pues es algo un poco más informal, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues es verdad que esto nos puede pasar, pero bueno, de momento la verdad es que todo el mundo ha sido a la hora de intervenir con muchísimo respeto y vamos, bueno, los resultados ahí están. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más.
Si no, bueno, yo tenía muchas preguntas, pero como nos hemos ido de tiempo, me las guardo Como siempre. para otra sesión y para otra, otro momento en el que coincidamos. Pues oye, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Nos alegramos mucho de que funcione y de que tengáis ganas de hacer nuevos proyectos. Sabéis que estamos nosotros a vuestra disposición pues para ayudaros en todo lo posible. Y también en el tema de los debates, que me parece una de las cosas, los debates y los retos me parece muy interesantes y podemos hablar de ello. Y bueno, pues esta charla se va a colgar en YouTube, con lo cual aquellas personas que no hayan podido asistir en directo, pues la van a poder ver, al igual que las otras que tienes ahí pendientes. Y nada, pues agradecerte y deciros, comentaros ya, ya estamos pensando en la siguiente charla que será en junio, lo publicaremos en AdLab. En este caso será a cargo del Ayuntamiento de Madrid. Sabéis que el Ayuntamiento de Madrid tiene un laboratorio de innovación también que se llama Civic y ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Decide Madrid Joven, que es un espacio digital de participación pues dedicado a adolescentes de 14 y 18 años, enmarcado en el programa operativo del gobierno 2023-2027 y que pues eso vendrán a contarnos esta iniciativa y contamos con todos vosotros también para poder verla. Sí, claro que sí. Muchas gracias a vosotros por poner en marcha esta iniciativa y por ofrecerla generosamente al resto. Aquí somos Adlovers, aquí a tope. Estamos encantados contigo siempre, ya lo sabes. Muchas gracias, Pues, Eugenio. Gracias, pues Gemma. muchas gracias a todos los que habéis asistido y también pues sí a Gemma, a Rosa, a Inés, los que nos estáis ayudando un poco a poner esto en marcha. Pues dicho esto, nos vemos el mes que viene.